Señores, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Ustedes saben que en el CCK está exponiendo nada menos que Julio Leparc, una gran muestra de Julio Leparc, la más grande que jamás se hizo. Comentó Leparc que hubo una muestra muy grande en París y en otras ciudades del mundo, pero ninguna tan grande como esta que está en este momento en Buenos Aires. Extraordinario, además hay obra de Leparc también en Bellas Artes y en otros lugares. Tenemos una nota hoy con Julio Leparc, que vamos a pasar en el bloque que viene. La hizo Marina Oibín, estuvimos en exclusiva con Julio Leparc. Vamos a hablar de libros también, vienen varios autores y empezamos el programa con una de ellos, con su nuevo libro, que acaba de salir, de microrelatos, y ahí la presentamos. Ana María Shua nació en Buenos Aires en 1951. Es autora de poemas, novelas, cuentos infantiles y microrelatos, género con el que obtuvo reconocimiento internacional. Escribió La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos y Temporada de Fantasmas, entre otros títulos. La Guerra es su último libro publicado. Bueno, señores, La Guerra, de Ana María Shua. Microrelatos a partir de la guerra. ¿Cómo? A ver, contá un poquito, ¿cómo se te ocurre esta historia, Ana? Bueno, no puedo decir exactamente cómo, no sé cómo. De repente, bueno, se me cruzó la idea de la guerra y pensé que era una idea lo bastante amplia, profunda y compleja como para poder escribir un libro de microrelatos con todo lo que juega alrededor de la guerra. Pero las armas, los guerreros, la medicina militar, las estrategias. Las estrategias. El arte de la guerra, está dividido en partes el libro. Sí. Ahora digo una cosa, te tuviste que investigar muchísimo, porque leyendo el libro uno se sorprende. Pasamos de todo tipo de épocas y de civilizaciones. Y claro, sobre todo hay un microrelato. Hay una investigación histórica enorme, digo, atrás de este trabajo. Sí, porque cada uno de los microrelatos está montado sobre una pequeña historia real, que yo cuento además, porque bueno, obviamente no espero que el lector sepa de qué se trata. Entonces, cuento lo que realmente sucedió en esa, digamos, tomo toda la historia de la humanidad hasta la Segunda Guerra, pero no paso de la Segunda Guerra porque yo quería meterme con la historia y no con la política. Entonces, llego hasta ahí. Una manera de tomar distancia. Una manera de tomar distancia. Y bueno, y sobre cada una de estas historias o anécdotas o situaciones reales, yo monto mi microrelato, que es otra historia, una historia de la fantasía o del absurdo o de pero lo que basada sea. en Pero un basada hecho real. en el hecho real. Claro. Sí. ¿Y dónde saliste a buscar todas estas historias? ¿Y dónde va uno a buscar todo? A ver, contá. A ese maravilloso cofre de tesoros que es el Google. Y ahora uno investiga así, ¿no? Uno va de internet a los libros y de los libros a internet. Sí. Y así se investiga. Y así se investiga. Sí, pero es un montón, seguro. Porque yo lo leía y digo, hay que buscar todo esto. Claro, y además los libros están en internet también. Entonces uno puede estar investigando y revisando y hurgando en bibliotecas sin salir del asiento de su computadora, ¿no? Y de la pantalla. Es maravilloso. Te voy a pedir que leas alguno. Sí, corto primero. Acá tengo uno, El Engaño, por ejemplo, En la guerra y en el amor. Vos elegí. Bueno. Para que se sepa de qué estamos hablando, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Perfecto. ¿No puedo leer el que abre el libro? Sí, pero es más largo, ¿no es cierto? Es un poquito largo. Ese me lo vas a contar ahora, porque tengo para comentarte algunas cosas. Bueno, pero bárbaro, empecemos por leer alguno cortito. Sí, uno cortito. Entonces, El Engaño. Bueno. Dice Sun Tzu que todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Y el escalón supremo es someter al enemigo sin luchar. El engaño conduce a la sorpresa y la sorpresa conduce a la victoria.
quien no sea capaz de engañar y por lo tanto sorprender, nunca logrará sobresalir en el arte de la guerra, de la escritura. La guerra de la escritura. Claro. Hay otro con este mismo personaje, ahí enseguida. Sí, con Sun Tzu. Empezá por decir quién es Sun Tzu. Sun Tzu, sí, siempre tengo dudas de si sos Sun Tzu o Sun Tse. Ajá. Y aquí de hecho usé las dos variantes. Por las dudas, una y una. Una y una. ¿Pero quién era este personaje? Bueno, es un chino, un filósofo chino que escribió un libro que se llama precisamente El arte de la guerra, muchos siglos antes de Cristo. Okay. Y lo que escribió sigue siendo asombrosamente actual, porque lamentablemente las cosas no han cambiado tanto. Sí. Y es curioso porque lo que Sun Tzu dice algo que para mí es esencial, que es la finalidad de la guerra no es matar, sino vencer al enemigo. Y con todos los años y los siglos que han pasado, con todos los avances tecnológicos que obtuvo la humanidad, no se encontró ninguna otra manera de vencer que no sea matando. Y bueno, esto me resulta como mínimo asombroso. Sin duda. Sí. Y pero si no lo piensa, ¿qué otra manera? Bueno, no sé, ya no es mi especialidad. No, porque el libro toma el pasado, pero también el futuro. El pasado y también el futuro. También el futuro. Sí. ¿No es cierto? Sí, así es. Y también en el futuro se mata. Y en el futuro se sigue matando. En el futuro se sigue matando. ¿Cómo es el del amor y la guerra? En la guerra y en el amor. Bueno, justamente elegimos dos en los que no están basados en historias reales. Claro, son reflexiones. Claro. Si no, bueno, están basados sí en el libro de Sun Tse. Dice, en la guerra y en el amor todo vale. Vale embaucar y mentir. El arte de la guerra es el arte del engaño, dice Sun Tse. Vale atacar y destruir, porque quien no nos ama como amamos, se transforma en enemigo. Todo vale menos arrastrarse, menos rogar, menos pedir perdón, menos entregarse, rendirse, acobardarse. Todo vale, nada vale en la guerra y en el amor, salvo matar. Porque la finalidad de la guerra no es la muerte, sino la derrota del enemigo. Y la finalidad del amor no es matar, sino apoderarse de su territorio. Y sin embargo... Tremendo, ¿eh? Tremenda la mirada, digo. Hablemos del... ¿Cómo lo puedo llamar? ¿Introducción? Lo que tiene este libro... Sí, es como una pequeña introducción, claro. Pero ahí aparece... Un texto introductorio. Es un texto introductorio. Otro microrrelato que hace un poco de apertura del libro, claro. Y ahí está citando a Wells. Sí, pero además está basado en datos muy reales, porque en la Primera Guerra realmente se leía mucho, porque bueno, es cierto eso. Eso es cierto, los soldados estaban en las trincheras, las trincheras se aburrían muchísimo, como por otro lado se han aburrido toda la vida los sitiadores de ciudades, por eso se dice que en el sitio de Troya ningún héroe fue tan amado como Palamedes, que fue el inventor de los dados. De los dados. Claro, los griegos amaban al inventor de los dados, ¿no? Que los entretenía. Claro, porque hay largas horas ahí. Sí, durante angustia, el sitio ¿no? de Troya. El sitio de Troya no estaban peleando, no estaban haciendo nada, estaban ahí rodeando la ciudad, claro. Sí, acá todos los datos que cuento son ciertos, ¿no? Las donaciones de libros, un eficiente sistema de correos, Estados Les mandaban Unidos y los Alemania, libros a los soldados. Claro, envían 6 millones de libros y el mismísimo zar de Rusia envía 4 millones de libros para sus soldados, muchísimos de los cuales debían ser analfabetos. De pronto en ese panorama aparece el relato, aparece la ficción, aparece un libro... Claro, este texto está escrito como por alguien que está viviendo toda esa situación. Momento. Entonces cuenta que hay un caso puntual muy interesante, que es unas pocas copias ajadas que circulan de un libro que se llama La Guerra, que la autora es una ignota escritora sudamericana, y aparece, y el libro el libro está impreso en inglés, claro, en una supuesta traducción de Stephen Stewart, que obviamente es un seudónimo, en realidad es mi traductor, Stephen Stewart. Es mi traductor al inglés. Claro, pues yo decía, ¿quién será? será? Existe, sí. Y qué bueno que el escritor parece familiarizado con las fantasías de Wells. Y la guerra de los mundos. Claro, y que
bueno, tiene ideas completamente descabelladas el librito ese, entre ellas la más ridícula de todas es la de una supuesta Segunda Guerra Mundial, porque después de lo que estamos viviendo, dice la persona que escribe esto, es obvio que la humanidad no va a entrar en una otra Segunda Guerra, Ajá. claro, en otra guerra. Y Sí. después de eso, Y después de eso sucedió, claro. Sí, sí. ¿qué te deja después de trabajar tantas guerras como aparecen en este libro, tanto conflicto? ¿Qué te deja como conclusión? Como... Me deja una impresión muy dolorosa con respecto a la humanidad y a los absurdos, ¿no? En los que se ve envuelta la humanidad. No es que piense que la guerra siempre es un absurdo. Yo no soy pacifista a ultranza, como bien dice Amos Oz, decía, pobre, porque yo soy judía, si los aliados hubieran perdido la Segunda Guerra, no estaríamos acá charlando. Ujú. Muy probablemente me hubieran liquidado o no hubiera llegado a nacer, No hubieran nacido. hubieran matado a mis padres, claro. Ujú. Así que no es que todas las guerras sean ridículas, nefastas o digamos, no soy pacifista a ultranza, hay guerras que vale la pena pelear. ¿Cuáles son? Siempre es dudoso, siempre parece que esa guerra en la que uno está envuelto es la guerra que va a ser la última guerra, la gran guerra, la guerra que va a hacer que ninguna otra guerra sea necesaria. Sí. Y sin embargo. Y sin embargo, sí. Tu último libro había sido Hija, ¿no? Mi último libro publicado, sí, Hija, claro. Estuviste acá con Hija, sí. Estuve con Hija. Esa sí, novela sí. sobre una hija tan complicada, tan conflictiva. Así es, sí. Así es. Digo, y ahora la guerra, o sea, saltás de un tema al otro absolutamente. Bueno, por suerte, ¿no? No, yo no digo. Claro. Pero quizás no, yo creo que en las novelas, digamos, hay algunos temas que me persiguen más y en el microrrelato como que me siento más libre y verdaderamente puedo tocar cualquier cosa. Sí, en las novelas, bueno, hay ciertas situaciones de encierro o de cierto tipo de personalidad un poco psicopática que maneja a los demás. Sin duda. Y eso aparece siempre en mis novelas. El microrrelato, Sí. esto ya digo, son todos alrededor de la guerra. Yo me acuerdo que hay uno que se llama Botánica del Caos. Sí. ¿Cómo se llaman los demás? Bueno, La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas. Dios mío, pasan los años. Con Sí. todos esos libros has estado acá, ¿eh? Con todos Con esos todo, libros yo estuve creo. acá, sí, Sí, señor. es verdad. Sí, sí, no con La Sueñera porque era Bah, muy jovencita. No nos conocíamos todavía, ni existía este claro. programa. No, absolutamente, claro. Año 84, imagínate. 84. Claro, Ahí nos debemos haber conocido, pero este programa todavía no existía. Empezamos en el 87. Claro. Sí, Digo, sí. el microrrelato. En esa época nadie sabía lo que era un microrrelato. Medio como que en la Argentina lo impusiste vos, el De microrrelato. hecho, yo lo llamaba cuento brevísimo. Cuento brevísimo. Claro, porque para nosotros era eso. Además, Borges y Bioy Casares habían salido con su libro en los 50, los cuentos breves y extraordinarios. Claro, pero no se decía ni microrrelato, ni cuento brevísimo, ni nada por el estilo. No era un género en sí mismo. No era un género, y yo los primeros textos de La Sueñera los escribí para presentarme a un concurso de cuento brevísimo que hacía una revista mexicana. Mexicana. Claro, el cuento. Sí. Vos contaste algo acá, que no Sí. llegaron, no me acuerdo qué contaste. No, sí. Lo que pasa es que la revista dejó de entrar al país. Ah, la revista. Sí, porque vino la dictadura Claro, y la no revista entró dejó de más. entrar Y al vos no país. te enterabas si ganabas o no. Claro, bueno, me publicaron muchos microrrelatos y yo nunca lo supe. No lo supe hasta 30 después de la años después. dictadura, Claro. claro. No, que muchísimo Mucho más, más. claro. Bueno. Sí. Y después se descubre que hay todo un mundo con el microrrelato, congresos internacionales, un montón de cosas Así sucedieron. es. Hoy pasa todo eso. Hoy pasa todo eso. Sí. Y vos sos como la representante argentina, ¿no? Más que eso. Más que eso. Sí, soy. Y la crítica me considera la mejor en lengua española. Wow. Sí. En microrrelato. Sí, en microrrelato. Sí. Sí. No por sacarte méritos, pero hay muchos, no hay tantos, ¿o sí?
No hay tantos buenos. Ah. No deberías decir esto. ¿Cómo no? Porque Está bueno decirlo. los otros microrelatistas se van a enojar conmigo. Pero bueno, sí, hay pocos grandes autores de microrelatos. Son pocos. Son Sí, pocos. hay muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Lo que pasa es que tiene que ser un género muy difícil. Ya el cuento es difícil. Esto es muy difícil, condensado, lo a que eso es me difícil es refiero. escribir buena literatura. En el género que sea, obvio. Escribir Pero acá, una buena novela y es bueno, dificilísimo. Más bien que sí. Escribir un cuento que uno se saque el sombrero, no hay tantos. No. Claro. Pero cuando más condensas, menos posibilidad. Una novela puede tener altibajos y puede seguir tener siendo altibajos. buena. Sí, exacto. En El un microrelato tiene no que te- ser perfecto. Claro, no Sí, permite nada, ¿no es sí, cierto? Claro. En ese Sí, sentido, tiene que ser digo. redondo. En ese sentido, sí. Tiene que ser redondo. Sí, Y te pero es atrae un porque poco siempre como la vuelves, poesía, Cristina. Y bueno, sí. Es como la poesía en ese Y bueno, sentido. claro. Claro, cada palabra tiene que caer justo en el espacio que en le su corresponde. lugar, exactamente. Sí, es así. Bueno, leemos uno más y nos vamos al corte. Lo habría así al... No, pero elegílo vos. Bueno, tiene que no, ser quiero muy elegir rápido uno tu porque elección. ya hablamos. Sí. Como hablamos de los de que están basados en historias reales, quiero Sí, eso. leer uno que no esté leímos ninguno basado en historia exacto, que real. esté basado precisamente en una historia real. Los guerreros de terracota. Ajá. El emperador chino Qin Shi Huang, a quien sus padres llamaron Zheng, dispuso que después de su muerte se lo enterrara con un ejército de 8.000 soldados en formación de batalla. Bueno. Son los guerreros de terracota de Xi'an. Cada una de las figuras de tamaño natural es tan distinta de las demás como un hombre de otro hombre. Durante el día, miles de turistas los visitan. Yo misma los vi fingirse estatuas en el atroz silencio que simulan. Durante la noche, vuelven a guerrear para desesperación de los restauradores. Todos defienden a su emperador, pero no se sabe contra quién pelean. El enemigo es invisible y no tiene ninguna utilidad como atracción turística. Ah, me parece lindísimo. Nunca los vi, vos sí los viste. Sí, los vi. Nunca los vi a los guerreros Sí. de terracota. Dicen que es maravilloso. Sí, es. Sí, Pero es muy linda la idea. impresionante. Sí, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, sí, señores, son léanlo. Está lleno de historias, lleno, ¿eh? Las 3 que leímos acá son de Oriente, pero hay de todo, hay Sí, absolutamente de todo. Claro. Precioso libro. Y precioso el género también, del microrelato. Gracias por haber venido. No, al contrario, como muchísimas siempre. gracias. Gracias. Seguimos con el programa, no se vaya, ya volvemos.